Sí, está bien. Bueno, entonces voy a dar inicio presentando un material que preparé para ustedes. Un segundo. Bueno, ¿pudiste descargar el workbook o lo pudiste imprimir? Sí, por favor. Me parece muy bien. Entonces, nada más déjame darle un poquito más de zoom al material que te estoy compartiendo. Mm, no, ese no era. Es que tengo una versión nueva de PDF y apenas la estoy conociendo. Aquí está. Bueno, fíjate, bueno, este workbook que te compartí es un material, una herramienta muy buena, muy necesaria, porque nos da pequeños resúmenes y actividades extras para reforzar o para consolidar los temas que vimos en la unidad. Entonces, la unidad, como tú recuerdas, se llama Freedom. Y para iniciar, pues te voy a ir como indicando cómo está organizado el workbook. Lo primero que tiene en cada unidad es como en la primera hoja un resumen de lo que contiene la unidad. Por ejemplo, en grammar, pues aquí tenemos un focus on grammar y nos habla de los modal verbs. Como tú recordarás, en esta unidad vimos algunos modal verbs que fuimos conociendo y utilizando de manera pues continua, ¿no? Vimos, por ejemplo, el verbo may, perdón, vimos el modal verb should, vimos también el have to, vimos también el must, por aquí abajo ahorita lo vamos a ver. Entonces, voy a comenzar con la introducción de los modal verbs. Y bueno, pues hay muchos modal verbs. Tú probablemente ya has utilizado el modal verb can, ajá, que es habilidad, ability, could, que es lo mismo pero en pasado, may, might and must muestran obligation, ajá, o por ejemplo may indica permission. Por ejemplo, cuando quieres pedir algo como un permiso dices may I come in, puedo entrar. Shall and will son sinónimos, estos indican futuro. Good es possibility. Y bueno, todos estos se llaman modal verbs porque modifican el significado del verbo que le sigue. Ajá, entonces un modal verb solito a lo mejor no tiene ningún significado hasta que tú le pones el verbo. Fíjate, hay diferentes formas por ejemplo, diferentes formas de decir algunas cosas con modal verbs. Vamos a ver este ejemplo. They do not take the third person S in present simple. Digamos que vamos a ir analizando algunas de las reglas. Cuando nosotros usamos un modal verb, no vamos a utilizar la letra S en tercera persona. Ajá. Entonces, hablemos de las normas y empezamos con esta. Tú, por ejemplo, sabes que cuando yo digo una oración, por ejemplo, he works in a factory, el verbo works, le pongo una S porque estoy hablando en tercera persona. Entonces, una cualidad de los modal verbs es que no le voy a poner S en el presente simple. Fíjate, aquí tengo el modal verb can, y aunque estoy hablando en tercera persona, dice my sister can swim, mi hermana puede nadar.
observa cómo el verbo no adquiere la S de tercera persona. Entonces, esa es una primera regla, si se le puede decir así, o norma. Ahora, siempre van a estar seguidos por un verbo en su forma infinitiva. La forma infinitiva, digamos, yo le llamo su forma simple, pero no le vamos a poner el to. Fíjate, I must go now. Yo debo ir ahora. Si te fijas, aquí tenemos dos verbos. Entonces, una de las reglas tenemos un modal verb y un verb. Siempre, cuando utilizamos un modal verb, pues no le ponemos el infinitive to. Vamos a seguir viendo siguiendo, ¿cómo se llama? Las normas o las reglas. Ellos no toman el verbo auxiliar do, does o did en negative sentences, in questions o respuestas cortas o tag questions. Fíjate, por ejemplo, we can't use our mobiles here, can we? No, we can't. Entonces, en vez de que digas, ellos no pueden usar, nosotros no podemos usar nuestros teléfonos móviles aquí, podemos. Aquí, fíjate, esto que se llama tag questions nos ayuda a que no utilicemos el auxiliar, did o those. En la forma negativa agregamos not al verbo modal. I can dance. Por ejemplo, su forma completa sería I cannot dance. Así se forma la forma negativa. Entonces, pero generalmente lo abreviamos con apóstrofe N apóstrofe T. En la forma interrogativa, ellos invertimos el verbo modal al inicio de la oración, es decir, nos sirven para abrir pregunta, un verbo modal. Por eso es que muchas veces el auxiliary o modal verb va al principio. Bueno, entonces es como regularidades de cómo utilizar los modal verbs. Ahora, en esta lección o en esta sesión, nosotros aprendimos a utilizar el verbo must. Vamos a ver 3 formas o 3 reglas de cómo utilizar el must. Dice aquí, in English, we can use the modal verb must as a way to express obligation. Entonces, vamos a utilizar el must como una manera de referirnos o de mencionar como una obligación. Obligation. Y habíamos hecho ahora sí que un paréntesis cuando yo te di esta clase de must, porque yo te decía, bueno, lo que tú creas que es lo correcto es cuando vas a usar el must, ¿no? Por ejemplo, a veces tiene que ver con ciertas reglas que a lo mejor no más están dichas, no están escritas, pero tu conciencia te dice que las debes hacer, ¿no? Entonces, digamos que esa sería la clave para utilizar must. Dice, we can only use must in present simple. Esta es otra situación. El must solo se puede usar en tiempo presente. Su forma negativa es mustn't. Ahí tenemos abreviado como si fuera must not, pero con contracción, mustn't. Usamos must for obligation imposed by a rule or by a person. Vamos a utilizar must cuando hablamos de una obligación impuesta por una regla o por una persona. Vamos a ver un ejemplo. All guests must collect their keys at the reception. Dice, todos los huéspedes deben recoger o colectar sus llaves en la recepción. Fíjate cómo es una imposición de una tercera persona o una regla. Tenemos otro ejemplo. You must tidy
at your desk immediately. Tú debes ordenar tu escritorio inmediatamente. A lo mejor si estás en una oficina y es como una imposición o una obligación que hay en la oficina o en la, ¿cómo se dice? En la, sí, en la impuesta por tu jefe o así. Ahora dice, they do not take the auxiliary verb do, does o did in negative sentences. Ay, perdón, ese ya lo había hecho. Perdóname, se me fue el cursor. Ahora dice, for a sentence or person duty. Ajá, for a sense or personal duty, perdón. Es decir, cuando tú tienes como esa sensación o esa sensación de que algo es lo correcto de hacer. Fíjate, dice, I must send Martha a message to thank her for her visit.